Valencia, soy del subgrupo número 15 de la asignatura de persistencia de datos. Para esta entrega número 5, voy a explicarles el modelo lógico y mis compañeros les van a explicar el modelo físico de esta base de datos. En esta base de datos de recursos humanos contamos con 7 tablas. Vemos que países tiene una relación de unos a muchos con ciudades. Cada una tiene su identificador, país ID, ciudad ID y su llave foránea que apunta a la tabla de países. Lo mismo pasa con ciudades y localizaciones, donde el ID de la ciudad, vemos aquí su llave foránea apuntando hacia la tabla ciudades. Igualmente lo vemos en la tabla de departamentos, que tiene su departamento ID y su llave foránea de localizaciones ID, que apunta a la tabla localizaciones. En empleados, vemos que hay una relación de uno a muchos entre departamentos y empleados, donde aquí tiene su llave foránea, departamento ID. Pasa lo mismo con la tabla de cargos de cargo ID, empleado cargo ID, hace referencia a cargo ID. También encontramos que empleados se relaciona a sí mismo con empleado gerente ID, ya que un empleado puede tener, bueno, muchos empleados pueden tener un gerente, pero al final del cabo un gerente también es un empleado, entonces por eso se relaciona a sí mismo. Y por último tenemos nuestra tabla histórico, donde tiene una relación de uno a muchos. Acá está la llave foránea de cargo ID, que sería esta de acá. La de departamento, que se relaciona con ID, con departamento ID. Y por último, la de empleado ID se relaciona con la de empleados. Ya a continuación vamos a continuar con el modelo físico que tenemos acá y se lo explicará mis compañeros. Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Ricardo Angulo, también integrante del subgrupo número 15 de persistencia de datos. Y a continuación pasaré a explicar, a dar la explicación del modelo físico de nuestra base de datos, que como lo estamos viendo aquí en nuestro código se llama recursos humanos. Entonces, lo primero que pasamos a hacer es hacer la creación de nuestra base de datos. Como muestra aquí el código, si no existe, se crea nuestra base de datos recursos humanos. Y posteriormente a eso comenzamos a crear las diferentes tablas que componen nuestra base de datos. La primera tabla que vamos a crear es la tabla cargos, como estamos viendo en la pantalla. Es nuestra primera tabla, también si no existe se crea, la cual tiene 4 campos diferentes. El primer campo es el campo ID, cargo ID, que es nuestra primary key, que es un número entero, no puede tener elementos nulos y tiene un autoincremento. Después viene nuestro campo cargo nombre, es un varchar de máximo 50 caracteres. Posteriormente vienen nuestros dos campos cargo sueldo mínimo y cargo sueldo máximo, ambos de tipo double, los cuales pues contienen estos diferentes parámetros, ¿sí? La siguiente tabla que procedemos a crear es nuestra tabla de ciudades, la cual a su vez tiene tres campos diferentes. Nuestro primer campo viene siendo nuevamente nuestra primary key, que es ciudad ID, es de tipo entero, también es nuestra primary key de esta tabla. Después viene el nombre de la ciudad, ciudad nombre, de tipo varchar, de máximo 50 caracteres. Y por último, el campo ciudad país ID, que en este caso vendría a ser nuestra llave foránea para esta tabla. Este también es un entero. Y como vemos, pues aquí se crea esta tabla, este campo que es nuestra llave foránea, la cual nos relaciona esta tabla, que es la de ciudades, con la tabla países. Listo, buenas noches compañeros. Mi nombre es Daniel Alejandro Ponte Cardoso, integrante también del subgrupo número 15. Continuando con la creación de las tablas, vamos con la tercera que es departamentos. Esta tabla tiene 3 campos, uno que es el de departamento ID, que es nuestra llave foránea, perdona, nuestra llave primary key. Tenemos el campo nombre, que en este caso tiene un varchar de máximo de 50 caracteres, y nuestra llave foránea, que es localizaciones, que esa va enlazada con la tabla de localizaciones. Entonces, esta llave foránea es departamento localizaciones ID. Nuestra siguiente tabla es empleados, ¿cierto?
Esta tabla de empleados tiene en total 10 campos, los cuales el primero es el empleado ID, que es nuestra primary key. Nombraré solamente las llaves foráneas, que en este caso son empleados cargo. Esta llave foránea va con la tabla de empleados, ¿cierto? Con el tema de cargos. ¿Listo? Nuestra siguiente llave foránea, que es empleados departamentos, que enlaza con la tabla de departamentos. Y por último, nuestra llave foránea con nuestra misma tabla de empleados, la cual nos genera una llave foránea para muchos empleados. ¿Por qué? Porque muchos empleados pueden ser empleados de un cargo como gerente ID. Por eso el campo de empleado gerente ID. Nuestra siguiente tabla es la tabla histórico. Esta tabla histórico tiene en total 5 campos. La primera, que es nuestra primary key, que es empleados ID, empleados históricos ID. Nuestra segundo campo es fecha retiro, ¿cierto? Que es de tipo dato. Nuestro siguiente campo, que es cargo ID, que esta es una llave foránea con la tabla de cargos. Nuestra siguiente llave foránea, que es departamentos ID, que esa va con la tabla de departamentos. Y por último, la llave foránea de empleados ID, que hace enlace con la tabla de empleados. Buenas tardes, mi nombre es Osman Monroy. Pues para continuar, entonces ahora vamos a crear la tabla de localización, la cual cuenta con 3 atributos, 2 tipo entero y 1 tipo varchar. Empezamos con nuestra primary key, que es localización ID. Vamos con nuestro segundo atributo, que es localización dirección, como ya había comentado, es de tipo varchar y lo dejamos a 50 caracteres. Y por último, nuestra llave foránea, localización ciudad, que es la que viene a hacer la relación con la tabla ciudades. Ahora creamos nuestra última tabla países, la cual consta de 2 atributos, país ID como nuestra primary key y país nombre como nuestro atributo varchar. Para concluir, recordar que todas nuestras primary key de nuestras 7 tablas que creamos tienen un autoincremento de 1 a 1.